Y me he puesto a hacer algunos mensajes con algunas mamás especiales de la Biblia. Y quería hoy hacer Sara y hacer a Noemí, pero resulta que Sara tiene mucha información, hay muchas cosas que hablar sobre Sara y definitivamente no me dará tiempo para hablar de Noemí. Y como ya vienen también los mensajes para el Día del Padre, entonces creo que a Noemí la vamos a dejar para más adelante. Sara es una mujer ciertamente importantísima, muy valiosa, vivió 127 años, una edad bastante avanzada, bastante mayor, tuvo a su hijo Isaac a los 90 años, eso quiere decir que 37 años tenía Isaac cuando fallece Sara. Todavía Sara lo logra ver a una avanzada edad, a una edad ya madura, y eso es de gran bendición para Dios. Dios espera a cumplir esta gran promesa que le hace a Sara y a Abraham, pero también le da esos años, 37 años más de vida le da a Sara precisamente para que disfrute el estar con su hijo. Y Sara es la primera, no sé si llamarle huésped, porque no sé si es eso, pero la primera que va a la cueva de Macpela. Recordemos que Abraham no tiene tierras, Abraham no tiene posesiones, él vivió en tiendas y su hijo Isaac iba a vivir en tiendas y su nieto Jacob debía vivir en tiendas. Era la orden del Señor y tenían que vivir como nómadas. Jacob utiliza la palabra peregrino, él era un peregrino y la peregrinación que él debía hacer era porque Dios le había dado esa orden, debía vivir como peregrino. Abraham vivió como peregrino, Isaac como peregrino y Jacob como peregrino, y la única posesión que tuvieron en esta vida, la única posesión física, inmueble, llamémosle así o lo entenderíamos así, sería la cueva de Macpela. Un nombre muy interesante. Y la cueva de Macpela sería el lugar en donde estarían los difuntos, en donde se guardarían los cuerpos de la familia. El cuerpo de Abraham estaría ahí, incluso José es el que manda, da la orden a los israelitas que lleven su cuerpo, que regresen su cuerpo a la tierra de sus padres, y es precisamente ahí, a esa cueva. Pues la primera que llega, la primera en su muerte, que llega a la cueva de Macpela es Sara. Pero Sara no se llamaba Sara, Sara no era su nombre, Sara es el nombre que le pone Dios. El nombre de Sara es Sarai. Sarai o Sarai, la verdad hay diferentes formas de pronunciarlo. ¿Qué significa Sarai? Sarai, pues obviamente Sara significa princesa. Entonces, Sarai, ¿qué significa? El término, ese sufijo que tiene, ese añadido que tiene, esa i, lo que indica es una propiedad, es decir, mi. Es lo que quiere decir. Sarai entonces significa mi princesa. Mi princesa. Ese fue el nombre que le pusieron sus padres, probablemente, o al menos yo me inclino a pensar que más fue su padre. ¿Y esto por qué? Me inclino a pensar, no tenemos toda esa información obviamente, pero me inclino a pensar que era por lo hermosa que era. Sarai era muy, muy hermosa. Como a los 60 años, se enamora Faraón, el rey de Egipto, se enamora Faraón de ella. Ya más de 70 por ahí, se enamora Abimelech de ella. Todavía a esa edad hacía que los hombres se enamoraran de ella. ¿Y esto por qué? Por lo hermosa que era. Y entonces me hace pensar que, siendo ella bebé, la vieron como la niña más hermosa del mundo. Y entonces por eso su padre, por eso me inclino a pensar que fue su padre, dijo, esta será mi princesa. Dios le cambia el nombre, obviamente, le quita ese añadido y entonces solamente la deja como Sara, pero ya vamos a ver ese significado o lo vamos a ver más adelante. Mi princesa, una mujer muy hermosa, muy especial, media hermana de Abraham, en aquellos entonces se podía normalmente utilizar este casamiento, era media hermana de Abraham, era de la familia, hija de el hermano de Abraham. Y vemos el primer pasaje, precisamente el que leímos, Génesis 12. Quiero que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 12.
Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 75 años tenía Abraham cuando fue este llamado precisamente por parte de Dios. Eso quiere decir que Sarai tenía ya 60, más de 60. Un llamado de Dios, un llamado muy especial. Y el llamado de Dios no era solo a Abraham, el llamado de Dios era también a Sara, precisamente porque dice, y haré de ti una gran nación. Es imposible hacerlo sin que estuviera ahí su esposa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré tu nombre grande, haré tu nombre importante, pero lo que mencioné hace un momento, sucede que va a pasar esto, no vas a tener casa, no vas a tener un lugar propio, personal. Te voy a enseñar la tierra y toda esa tierra será para tu descendencia, pero no para ti. Toda esa tierra será para los que siguen, pero no será tuya. Te daré muchas riquezas, y de hecho Dios sí lo hizo. Te daré muchas riquezas, mucho oro, mucho plata. Bendeciré todo tu ganado, bendeciré todas tus posesiones, pero no puedes comprar ni siquiera una casa. No puedes tener un terreno, no puedes tener una finca, no puedes fundar una ciudad siquiera. Vas a ser nómada todos los días de tu vida y vas a habitar en tiendas todos los días de tu vida. A veces así son los llamados de Dios. Es importante entender eso, hermanos. Los llamados de Dios hablan de grandeza, es cierto. Hablan de cosas maravillosas, hablan de cosas eternas, hablan de cosas excelsas, pero muchas veces conlleva llevar la cruz, sería el término que utilizaría nuestro Salvador. Vas a tener que llevar tu cruz, vas a tener que llevar tu cruz todos los días de tu vida. Y en este momento nos estamos enfocando en esta madre especial, esta madre que sería princesa de naciones, Sara, una mujer tan hermosa que de pronto ya no va a estar en su casa, de pronto ya no va a estar en su hogar, y no es que su esposo le va a dar un lugar especial, sino que simplemente va a tener que habitar en tiendas, ella también, todos los días de su vida. Es un ejemplo. Es un ejemplo para las mujeres. De toda la historia de la humanidad, ciertamente, pero sería bueno verlo ahora. Es un gran ejemplo. La belleza no es para vanidad. La belleza no es para ser princesa. La belleza es una aptitud maravillosa que tienen las damas. Así las ha hecho Dios, es algo específico, es algo maravilloso. Pero hay cosas superiores, hay cosas mayores, y en ese caso tengo que señalar, tengo que resaltar la fe de esta mujer. Era Dios quien hablaba con Abraham, Dios no le estaba hablando directamente a Sara, pero Sara sigue a su esposo Abraham, y al seguir a su esposo está siguiendo al llamado de Dios. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es el principio entonces del matrimonio? El principio del matrimonio será que ella tenga que obedecer a su marido. ¿Será que el marido es quien tiene que obedecer a su esposa? A veces hay iglesias así, bastante machistas. Y de seguro ya se están poniendo también iglesias bastante feministas. No tiene que hacer caso, no tiene que hacer lo que se le dice. No tiene que obedecer. Y por eso quería señalar este principio. El principio del matrimonio es que si hay un matrimonio es para cumplir un propósito de Dios.
para cumplir un propósito de Dios. Hermanos, el matrimonio no es un capricho, no es un gusto, no es porque me siento solo, no es porque se siente sola. Hay un propósito de Dios. Algunos dirán, pero yo no tengo un propósito así como Sara, yo no tengo un propósito así como Abraham. Por supuesto que no. Y por supuesto que nunca lo va a tener. Pero lo que estoy señalando aquí es en dónde está su fe. ¿En su vida pone su fe? ¿Pone su confianza en Dios, en lo que está haciendo todos los días? ¿Es esta persona la persona especial que Dios preparó para mí? Para poder cumplir lo que Él quería, para poder cumplir sus planes. Es bastante interesante. Es bastante interesante porque muchos creyentes piensan que la fe solamente se aplica en creo en Cristo y ya soy salvo. No se dan cuenta que también tienen que aplicarla. Obviamente no creer en la pareja, no poner su fe en la pareja, sino es el deseo de Dios, es el camino de Dios, es el cuidado de Dios. Hasta donde vemos, Abraham era el encargado de ir y hacer altar, buscar al Señor en oración, perseverar, y es por eso que Sara reconocía la voz de Dios en su esposo. No se trataba que Sara estaba siguiendo a su esposo, Sara estaba siguiendo a Dios. Sara estaba creyéndole a Dios, Sara estaba creyendo en los planes de Dios. ¿Cree usted en los planes de Dios para su vida? No me refiero a la salvación, nada más. Eso es obvio, eso es claro. Me refiero a si Dios está construyendo una vida en usted. Y por supuesto es entonces donde surge, donde brilla la cuestión de la obediencia. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Persevero en lo que Dios dice? ¿Persevero en lo que Dios busca? Vean, es bien interesante. A veces pensamos que bendecir significa que Dios me dé dinero. Eso no es bendecir. De hecho, para que Dios me bendiga y para que Dios bendiga mi vida, tengo que hacer lo que Él dice. Tengo que obedecerle. Esos son los principios. Esos son los principios bíblicos. Esos son los principios que vemos acá. Y obedecer a Dios no muchas veces es fácil. No siempre es agradable. Más adelante lo vamos a ver. Hubo hambre en ese lugar, pero si este es el lugar prometido, este es el lugar especial, este es el lugar bendecido por Dios, sí, pero hay hambre, entonces tienen que salir a otra tierra. Lo vemos en el mismo capítulo, Génesis 12, solo que versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Esto lo dice porque tuvieron que ir a Egipto porque había hambre en esa tierra. En esa tierra donde Dios les había dicho, esta tierra se las voy a dar, y ahora están sucediendo problemas. Ese no era como nuestro tiempo, no habían camiones entrando y entrando con comida. No se podía aprovechar el agua de otras maneras, no había todos esos beneficios. En ese momento había que buscar el agua y había que buscar la comida, y en ese momento se acabó. Por eso tenían que ir a Egipto, y ya cuando estaban en Egipto, Abraham tuvo miedo. Tuvo miedo. Dijo, tú eres muy hermosa, tú eres muy bella, se van a enamorar de ti. Y lo dice el versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Así que, ¿qué? No, les estoy dando la historia para no leer todo el pasaje, pero ahí lo pueden ver. Abraham le dijo, digamos que eres mi hermana. Así no me matan a mí. Digamos que eres mi hermana, así no me matan a mí y todos estamos contentos y estamos vivos. Sucede entonces que quien se enamora de ella es el faraón. Se enamora el faraón de Sara, pues obviamente era tan hermosa y la quiere tomar por mujer. Bendice y
Y apoya a Abraham porque dice, este es su hermano, es su familiar, entonces lo voy a apoyar a él y así también voy a quedar en buen trato con Sara, pero sucede que era su esposa. Y aquí entra la parte interesante, versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios hiere la casa de Faraón. Lastima a estos hombres con mucho dinero, con mucho poder, con mucha importancia y con muchos dioses también. Dios se manifiesta, ¿por qué? Porque está cuidando el matrimonio entre Abraham y Sarai. ¿Sí sabía que Dios cuida el matrimonio? ¿Sí sabía que Dios interviene directamente en el matrimonio? Que es algo integral, es algo valioso, primordial e importante para Dios. ¿O no lo sabía? Pues es importante que lo sepa. Es importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque el mundo está desviándose cada vez más, arruinando cada vez más los principios de Dios, desobedeciendo cada vez más y más a Dios. Y como iglesia tenemos que mantenernos firmes en la verdad del Señor. Una pareja unida en matrimonio es muy importante para Dios. Tienen un propósito, es lo que mencionaba antes, tienen un propósito, tienen un sentido. Es cierto, no un llamado como el de Abraham y el de Sarai, pero sí tienen un propósito divino. ¿O acaso no quieren que sus hijos vayan al cielo? ¿Acaso sus hijos, estos seres especiales que ustedes aman tanto, no son verdaderamente hijos de Dios? ¿No quieren que de verdad lleguen ante la presencia de Dios y tengan ese resplandor glorioso? Pues ese es un propósito eterno, ese es un propósito maravilloso que cada matrimonio tiene, que cada matrimonio por la voluntad y el deseo de Dios tienen. Pero si nos salimos, si nos apartamos, si desconocemos, hay problemas. Eso es lo que nos enseñan estas historias. Esto es lo que nos llama la atención esta historia. Esa mujer es de Abraham y no la va a tocar nadie más. Qué interesante. Qué interesante. En un mundo actual, en donde simplemente se cambian parejas porque sí, a veces solo es por momento. Veamos la verdad bíblica, hay que resaltarla. Señor, ¿quién quieres tú para mí? Señor, ¿con quién quieres que esté toda mi vida? Principios fundamentales. Espero que quede bien en sus corazones. Después se apartan, después se alejan, no hacen las cosas como Dios dice y entonces se sorprenden porque no hay bendición. Así como le pasa a Faraón. Estaba sorprendido. ¿Por qué? No, es que esta es una mujer casada. No es una mujer con hijos, es una mujer casada. Ese era el vínculo. Esta mujer ya no puede estar con alguien más. Y obviamente ya entendemos y sabemos la única separación es la muerte. Ya está casada, ya le pertenece a alguien. Y ese alguien, su esposo, le pertenece a ella. No puede estar con alguien más. Voy a obviar, aprovechando que estamos viendo esto, voy a obviar un poquito esa parte de cuando Sara le ofrece su sierva a Abraham. Ahí hubo una pérdida de compromiso, una falla. Y no quiero que nos quedemos en esa situación por el momento. Lo que quiero es que nos centremos en la importancia de la fe de esta mujer y de este hombre. Si Abraham es el padre de la fe, Sara definitivamente es la madre de la fe y deberíamos aprender de ella muchas cosas. Ella reconoció la voz de Dios a través de su esposo, por lo tanto estaba obedeciendo a Dios cuando él hablaba. Y cuando se salía, hubo problemas, como en esta situación con Agar. No la vamos a ver, pero ustedes la pueden ver. Capítulo 15, versículo 4 y 5. Aquí es el pacto de Dios con Abraham.
Nuevamente, Dios hablando con Abraham, ¿por qué no habla con Sara? Ya lo voy a mencionar. Versículo 4, capítulo 15, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Ahí entra Sara, un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Así será tu descendencia. Es una promesa también a Sara. Es un llamado también a Sara. Pero ¿por qué Dios no le habla a Sara aparte? Porque para Dios el matrimonio es una unidad. Y Dios no necesita hablarle a los dos. Cuando un matrimonio, uno hace una cosa, otro hace otra, el matrimonio ya se está dividiendo, ya se está separando. No quiero decir que sean uno, no quiero decir que piensen de una misma manera, no quiero decir que no pueda haber alguna discusión. Lo que quiero decir es cuál es la dirección de su vida como matrimonio, como hogar, como familia, cuál es la dirección. Porque Dios les va a tomar en cuenta como unidad. Dios no va a mostrarle a uno y ahí mostrarle al otro, porque eso ya es divorcio, eso ya es separación, eso ya es división, ya van aparte. Cuando Dios tiene que hablarle a uno y convencer al otro, es porque ya están separándose. Tomen en cuenta eso. Tiene que haber armonía, tiene que haber unidad en el matrimonio. Tomen en cuenta, póngase a pensar, tal vez dice en este momento, yo no soy así. No es así mi matrimonio. Póngase a pensar por qué. Uno, tiene el llamado de Dios, se ha unido en matrimonio precisamente por el llamado de Dios. Tal vez le vino un hijo de sorpresa, está bien, pero no es sorpresa para Dios. Dios no envía a los hijos a la suerte. Dios no envía almas eternas por suerte. Cambie su forma de pensar, cambie su forma de ver su vida. Ser creyente no significa simplemente creo en Cristo y ya tengo la salvación y se acabó. Tiene que aplicarse la fe, la confianza y la seguridad todos los días de su vida y en cada situación. Y de las más importantes es esta, el matrimonio. El divorcio no lo hace Dios, el divorcio lo hacen los hombres. Porque los hombres eligen separarse, porque las personas eligen estar lejos. Yo hago ya lo que quiero, yo hago ya lo que me gusta, yo busco lo único que deseo. Dios ya no tiene nada que ver ahí. Dios va a estar cuando haya unidad, cuando haya compromiso con Él. Cuando haya compromiso con la otra persona, Dios tiene que intervenir de forma sobrenatural en este caso y mostrarse a Faraón. La mujer que tomaste no es libre. Dios va a tener que hacer eso después, ya con Abimelech. Vamos a llegar a eso. Pero entonces el pacto es importantísimo. Dios le está diciendo, así como es. ¿Ves? Puedes contar todas las estrellas, así va a ser tu descendencia. Puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y él no tenía hijo. Tuvo que esperar aproximadamente 25 años desde que sale de Harán, desde que sale de su familia. Tiene que esperar 25 años para que Dios pueda cumplir. Llegar a tener 100 años. ¿Qué hombre de 100 años puede tener hijos? Puede tener fuerza, puede tener ánimo. Abraham incluso le sobrevive a su esposa Sara. Él es quien la entierra, él es quien la va a enterrar, y él todavía sigue vivo. A veces nosotros nos preocupamos porque ya vienen los años, porque ya viene el tiempo, y no nos damos cuenta que quien da la vida es Dios. Quien decide las cosas es Dios. A veces nos preocupamos por el trabajo, por la carrera, por los estudios, y no nos preocupamos por Dios, cuando es Él quien decide todas las cosas. No hacemos las cosas como Él las quiere.
Después esperamos tener bendición. Y no digo que Dios no bendiga, hay que tener cuidado con eso. A veces tomar las bendiciones como una aprobación de Dios es delicado. ¿Me va bien? ¿No estoy enfermo? ¿Quiere decir que Dios está contento conmigo? No. Revise la palabra, revise la verdad. ¿Está cumpliendo? En el capítulo 17 es donde ya Dios habla directamente a Sara y le habla de una manera muy especial. Le va a cambiar el nombre. Ahora ya no vas a ser mi princesa, ese nombre que te dieron tus padres debido a lo hermosa que eres. Ahora serás una princesa especial, una princesa de pueblos, de naciones. Vas a ser una reina. Génesis 17, a partir del versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Estos términos son bien interesantes, formidables, maravillosos, muy importantes. Ya no vas a ser Sarai, ya no vas a ser mi princesa, como te dijeron tus padres. Ahora vas a ser Sara, y ahora vas a ser la princesa. Ahora vas a ser la princesa de la nación especial. Vas a ser la princesa de la nación escogida. Vas a ser la princesa que tuvo fe, que creyó en que tendría hijo antes de tener un hijo. Y me gustan muchísimo estas promesas que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con los que nacen. Reyes de pueblos vendrán de ella. Esta promesa más adelante Dios se la repite a Jacob. Y es una que a mí me llama mucho la atención, especialmente en lo que tiene que ver con los hijos. Vean, hermanos, y de seguro lo han visto muchas veces, la ruina de muchos negocios, la ruina de muchas empresas, son los hijos del dueño. ¿Por qué? Porque ya no son como el dueño. Porque ya no son como el empresario, porque ya no tienen las habilidades, porque ya no tienen la inteligencia. Entonces aquel que había construido algo importante, aquel que había construido algo valioso, pues se le destruye porque se lo entrega a sus hijos y lo arruinan. Muchas veces los hijos mimados, muchas veces los hijos que están muy bien cuidados, no conocen el precio de las cosas. Les despreocupa el dinero, les despreocupa el valor de las cosas. No tienen verdadera instrucción. Como tienen tantísimo dinero, no tienen por qué preocuparse en estudiar, en aprender, en tener educación. Muchas veces la ruina de los pueblos, muchas veces la ruina de las naciones precisamente ha sido las generaciones que siguen. Y por eso me gusta mucho esta promesa. Salta mucho a mi mente. Porque no se trata solo de tener hijos. No se trata solo de tener descendencia. ¿Qué van a hacer ellos? ¿En qué se van a convertir? ¿Qué van a lograr? ¿Van a perseverar en el camino de la fe? ¿Tendrán inteligencia? ¿Qué dones tendrán? Les voy a dar un ejemplo especial de esto. Está un don muy especial, un don muy importante. Es un don que Dios puso en unos siervos específicos cuando estaba construyendo el tabernáculo y cuando estaban construyendo el mobiliario especial de oro del tabernáculo. Y entonces dice: yo a fulano y a fulano le voy a dar dones especiales para que trabajen piedras preciosas, que trabajen el oro, que se encarguen de todo eso. Les voy a dar dones especiales. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué pasó con ese don? Dios no lo quitó. Ese don que Dios le entregó a estos hombres para que construyeran el tabernáculo, Dios no lo quita.
Dios se lo dejó al pueblo, y ustedes lo pueden ver incluso ahora, los mejores de tiendas de joyas, los que se encargan de las joyas, los que se encargan de gemas y demás, son judíos. Dios no quita sus dones. Y eso es algo que yo no veo perseverar en los creyentes. A veces pareciera que cuesta, a veces pareciera que ni siquiera lo entienden. Que sus hijos necesitan dones. Que sus hijos necesitan inteligencia, iluminación, fortaleza, bendición. Eso es bendición. La bendición no es dinero. La bendición de Dios se va multiplicando, no se arruina, no se desgasta, se va multiplicando, va mejorando, va salpicando a otros. Y que sus hijos, por supuesto, sigan el mismo camino del Señor que ustedes le han enseñado. Es importantísimo. Es importantísimo. Si no, después lo que verán en las siguientes generaciones serán enfermedades, maldad, desviaciones, vicios, falta de fe. ¿Sabía que la fe, es una herencia también? La fe es una herencia que usted se la imparte a sus hijos y que es vital que se la dé a sus hijos. Esas eran las promesas a Sara. Sara entonces había dejado a su familia, había dejado su comodidad, se había vuelto nómada, se había vuelto peregrina, pero había una promesa superior: reyes vendrán de ti. No solamente será un gran pueblo, gente inteligente, gente instruida, gente con dones, gente con aptitudes, gente de renombre vendrá de ti. ¿Por qué? Porque Dios es grande, abundante en bendecir cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos. Lo repito. El matrimonio no es un gusto personal. El matrimonio no es porque me siento feliz. Sí, toda esa parte es buena, toda esa parte es importante. Pero hay un propósito divino, un propósito especial, un propósito eterno que debemos cumplir. Un pasaje especial, Génesis 18, 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ya le había cambiado el nombre, Dios le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Importante pasaje a recordar. Esta es palabra de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. El tiempo señalado era en un año, por cierto. Esta profecía se da en un año antes. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí porque tuve miedo. Él dijo: no es así, sino que te has reído. Me llamó la atención esto porque pareciera que Sara estaba un poquito discutiendo con Dios. No me reí, Señor. Sí te reíste. Entonces no se sorprendan, esposos, que sus esposas a veces les peleen y a veces no les lleven la dirección que ustedes dicen. Así son. Sara incluso discutió con Dios, así que no tengan pena. Pero vayan de la mano, es importante, vayan de la mano. Tengan un acuerdo. Ella no le debe obedecer a usted porque no es una mascota. Él no le debe obedecer a usted porque él no es un esclavo. Tiene que haber un acuerdo, Y habrá discordia, pero siempre con amor. Habrá luchas, habrá peleas, pero siempre con amor. Tengan siempre presente eso. ¿Cuándo es un matrimonio de fe? Muy importante, un matrimonio de fe. ¿Parecieran principios para el matrimonio en general? No. Esos no son principios para el matrimonio de cualquiera. Son principios para un matrimonio de fe. Es decir, aquellos que saben, Dios nos ha unido. Es Dios quien nos ha
unido. Y es Dios quien nos ha dado a nuestros hijos. Bueno, tenemos el pasaje del capítulo 20 donde otra vez hacen aquella treta en donde Abraham dice, me van a matar, eres muy bonita, me van a matar. Para entonces ya tenía 90 años Sara, 90 años, y el rey Abimelech se enamora de Sara. Capítulo 20, versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, eres mi hermana, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La misma historia, vamos a decir que eres mi hermana, si no me van a quitar a mí la vida. Y van a querer quedarse contigo. Versículo 3, otra vez, para confirmar esto. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Muerto eres. Qué interesante ver este principio por parte de Dios de tocar mujer ajena. Tocar mujer ajena. Muerto eres. Es el juicio de Dios. Interesante, ¿no? A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Más adelante Dios le dirá, ustedes lo pueden leer, más adelante Dios le dirá, más adelante Dios le dirá, él es un profeta, tomaste la mujer de un profeta, entonces devuélvesela y que él ore para que tú estés bien y tu casa esté bien. Dios defiende el matrimonio. Si a algunos les parece que Dios no tiene qué decir en su matrimonio, es porque no tiene fe. No es porque tenga la razón, es porque no tiene fe. Y no tiene fe, ¿por qué? Porque no tiene un matrimonio espiritual, le podemos llamar así. Un matrimonio verdaderamente cristiano, eso sería otro buen nombre. Un matrimonio verdaderamente cristiano, unido por Dios, regido por Dios, dirigido por Dios. Eso es lo que tiene que aspirar cada quien. Eso es lo que tiene que buscar cada quien. No lo tengo todavía. Bueno, hay pasos que tiene que seguir para poder hacerlo. Varios los vimos ya. Quiero llegar a hacer eso. Qué bueno, excelente. Empiece a aprender desde ya. Empiece a conocer la verdad. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo debe ser? Primera, importantísima, seguir a Dios. Seguir a Dios, obedecer a Dios. Dios es lo más importante. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto? Dios es lo más importante. Hay que hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Es importantísimo eso. Es que así me va a juzgar Dios después. No, Dios ya le empieza a juzgar. Dios ya empieza a castigar. Dios ya empieza a mostrar las cosas. Y tenga mucho cuidado su fe. Vivir una vida, al menos es la conclusión que yo hago, vivir una vida sin fe nos hace entender o nos hace llegar a tener muerta nuestra fe, si es que algún día la tuvimos. Una vida de fe, hermanos, una vida cristiana, una vida de creyente, no es solo que hace algunos años yo dije yo creo en Cristo. Tengo que vivirla todos los días. Tengo que vivirla todo el tiempo, tengo que aplicarla en todo lo que hago, tengo que aplicarla en todo lo que soy. Tengo que despertarme cada día y suplicarle al Señor sus bendiciones. Y cada vez que me voy a acostar, agradecerle por todo el bien que me ha dado en ese día. Porque sí, Él es presente, se hace presente en nuestras vidas. Es que allí era Abraham y Sara. No es que solo era Abraham y Sara. Es que estos son creyentes, ejemplos de creyentes. Y Dios tiene mucho que decir con respecto a los creyentes. Es cuando nosotros sacamos a Dios. Es cuando nosotros le decimos a Dios, no te metas. No tienes nada que decirme aquí. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy libre. Es muy extraño. A veces después tratan de orar. No pasa mucho. ¿Por qué? Ya lo saben.
La fe se aplica no solo en la oración, la fe se aplica no solo en la lectura, se aplica en todo. Y para terminar, capítulo 21, se cumple la promesa. ¿Y qué dice esta mujer? ¿Qué dice esta princesa? Princesa de la nación espiritual y celestial, que siguió este camino difícil, que siguió este camino complicado, donde ya lo vimos en este pasaje de Abimelech, lo vimos también en el pasaje con Egipto, y también Abraham tiene una lucha con otros reyes. Abraham tuvo que ir a pelear con otros reyes para rescatar a Lot. Esta vida de fe, de servicio, de entrega a Dios también implicaba peligro de muerte. Y también para Sara. Pero ella creyó, ella confió, ella esperó. Todavía defiende su fe ante Dios, que fue el pasaje anterior. No, Señor, no me reí como para burlarme. No, Señor, no me reí, sino me sorprende. Y bueno, ahora es donde verdaderamente Dios la va a sorprender. Capítulo 21, a partir del versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. 90 años. 90 años tenía Sara en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. El nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa. Pero no fue solo Sara quien se rió, fue Abraham también que se rió, recordemos. Versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Abraham sale a los 75 años de Aram, ahí donde estaba la familia de todos ellos, contaré, y sale y tiene que esperar 25 años para que Dios cumpla su promesa. 100 años tenía Abraham. Versículo 6, entonces dijo Sara, bien interesante esto, Dios me ha hecho reír. ¿Les parece que será de la misma forma como en ese momento? Como en esa vez cuando se rió y cuando discute un poquito con Dios. No, Dios me ha dado felicidad, Dios me ha dado dicha, Dios ha cumplido su promesa. Y eso es lo que todos nosotros estamos perseverando. Estamos esperando, estamos perseverando en esa confianza, en esa seguridad. Dios nos va a hacer reír. Dios nos va a dar felicidad. En parte, en esta vida está bien. Pero cuando veamos ya el cumplimiento de toda su promesa, será una felicidad que nada ni nadie podrá borrar, la que está en nuestro corazón. Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho feliz. Dios me ha dado vida. Eso es lo que debemos decir los creyentes. Dios me ha dado alegría. Dios es mi alegría. Es cierto, el camino es difícil, pero Dios me va a dar alegría, me va a dar felicidad. Este camino es complicado, pero si yo sigo el camino de la fe, Dios me hará sonreír, Dios me dará felicidad, Dios cumplirá su promesa. Y cualquiera que lo oyere, dice, se reirá conmigo, porque las promesas de Dios dan felicidad. Dios no nos llama al dolor, Dios no nos llama al sufrimiento, Dios no nos llama a las penas. Nos llama a promesas gloriosas de felicidad y de consuelo. A veces el camino es difícil, pero el final es alegría y dicha. Pero para el mundo, el camino lo quieren hacer fácil, lo quieren hacer sencillo, lleno de placeres, lleno de cosas que les distraen y por supuesto el final es ruina y destrucción. ¿Por qué no siguen a Dios? ¿Por qué no obedecen a Dios? ¿Cuál es el camino que usted quiere seguir? ¿Cuál es el camino que quiere andar? Y ciertamente, pues si estamos aquí, la idea es, siga el camino de Dios, el camino de la fe, los propósitos de Dios. En este momento tal vez no está con risa, con alegría, pero vendrá. En este momento tal vez no tendrá dicha, pero ¿qué es lo que le está pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que está esperando de Dios? Y vendrá. Lo que el Señor pone en su corazón vendrá, y ciertamente tenemos esas promesas gloriosas. Gracias a nuestro Señor y Salvador. Cuando dejemos esta vida, estaremos presentes con Dios. ¡Qué dicha! ¡Qué alegría!
El camino es difícil, lleno de dolores y enfermedades, pero ahí está la promesa que estamos esperando. Cuando ya dejemos este mundo, cuando dejemos este cuerpo, estaremos con gozo ante Dios. Las promesas de Dios siempre dan alegría. Y Sara, así como Abraham, se apoyaba en glorificar a Dios, en exaltar a Dios. Yo no veo mi condición, no veo mis 90 años, no veo mi situación, veo lo glorioso que es Dios. A veces le pedimos cosas a Dios o a veces hay gente que le pide cosas a Dios. La pregunta es, ¿está siguiendo el camino de Dios? Es muy bonito pedirle a Dios, por supuesto, pero la pregunta es, ¿está siguiendo el camino que Dios le ha puesto a usted? Y añadió, versículo 7, y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¡Qué sorpresa! ¡Qué maravilla! Y así son las bendiciones de Dios. Este hombre y esta mujer, Sara, la madre de esta nación, eran grandes campeones de la fe. Y es eso lo que nosotros debemos aprender. La fe no se aplica solamente en creer en Cristo y ya estuvo, y ya soy salvo. La fe se aplica todos los días. La fe se aplica a cada momento de mi vida, en cada situación y especialmente en una tan importante como el matrimonio. Nosotros estamos unidos en nuestro cuerpo debido a nuestra biología, pero en el matrimonio están unidos por Dios. Y es Dios quien les ha unido. Y esa es una unión mucho más valiosa. Dele importancia. Dele el valor que merece. Es algo maravilloso. Es un regalo de Dios. ¿Cómo lo estoy tratando? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Cómo estoy viendo esto? Una madre singular, una madre muy especial, una madre que veía y que imaginaba a su hijo cada vez que Dios le daba la promesa. Cada vez que Dios le llamaba, ella imaginaba ya a sus hijos en sus brazos, a su hijo en sus brazos. ¡Qué bendición! Al final ella terminó saludando la promesa. Esto lo menciona el escritor de Hebreos, capítulo 11. Porque la promesa es: tu descendencia va a ser así como las estrellas. Tu descendencia va a ser así como la arena. Murieron esperando esa promesa, pero ella está viendo esa promesa cumplida. Cada uno de nosotros somos hijos de Abraham, capítulo 4 de Romanos. Cada uno de nosotros somos hijos de Abraham y también seríamos hijos y herederos de la fe de Sara, esa gran madre importante y especial. Aprendan las damas de ella, especialmente, pero por supuesto todos podemos aprender mucho de ella. Hermanos, que el Señor les bendiga.